Muy buenas tardes a todas y a todos nuestros asistentes. En esta víspera también de nuestras fiestas patrias, queremos darles la bienvenida a nuestra semana número 25 de Activa Turismo en Línea, con nuestro webinar ya número 51, iniciativa desarrollada por el Servicio Nacional de Turismo y por la Subsecretaría de Turismo. Les recordamos que Activa Turismo es siempre a las 12 horas en Chile continental y a las 10 horas en Rapa Nui debido a las zonas horarias respectivas. Con la crisis sanitaria y económica en la que nos encontramos, el sector turístico se ha visto profundamente golpeado, llegando a cifras que eran impensadas para cualquiera de nosotros. Para acompañar a la industria y entregar información relevante para el sector, es que hemos creado este espacio Activa Turismo en Línea, donde parte fundamental y su corazón es la interacción que tenemos con ustedes. Para ello les recuerdo que siempre pueden acceder al chat que está en la parte inferior de la pantalla y también a su espacio de preguntas y respuestas. Les invitamos a comunicarse con nosotros a lo largo de toda la charla y por supuesto, como siempre, a que nos indiquen desde qué parte nos están viendo hoy. El día de hoy vamos a contar con la presencia de Marcelino Garay, con la charla Afrontar el desafío para transformarnos. Con Marcelino vamos a conversar de cómo la actual crisis sanitaria es un desafío para reafirmar nuestro propósito y recrear nuestro hacer para poder adaptarnos y evolucionar con nuestro entorno. Marcelino nos hablará de cómo nuestra realidad afecta en la interpretación de nuestro entorno y del importante rol que juega en esto nuestra voluntad, lo que finalmente nos plantea la oportunidad de recrear nuestras posibilidades. Tema muy importante, dado el escenario que estamos viviendo el día de hoy y al que nos seguimos viendo enfrentados. Marcelino Garay es ingeniero comercial y MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene más de 32 años de experiencia en diversos roles y posiciones en las áreas de administración, finanzas y recursos humanos, y es consultor en liderazgo creativo para la adaptabilidad organizacional. Además, es coautor de los libros Liderazgo Real del año 2009 y Liderazgo Creativo del año 2016. Sin más, y invitando a todos nuestros participantes a dejarnos sus comentarios y preguntas, queremos dejar con ustedes a Marcelino. Hola Marcelino, ¿cómo estás? Hola Carla, muy bien, muchas gracias. Agradecido de esta invitación que me hace Senatur y desafiado en términos de poder entregar hoy día, vísperas de 18, algunas experiencias que puedan servir para el momento actual que estamos viviendo. Y quiero partir con una frase, Carla, que me ha traído, digamos, hoy día de mucha motivación. Y dice así, ¿no? Solo se vive una vez, pero una vez es suficiente si se hace bien. Con este propósito quiero hoy día compartir mis reflexiones de cómo yo he ido enfrentando este periodo tan especial que nos ha tocado vivir. Y por eso que he llamado a esta charla Afrontar el desafío para transformarnos. Porque aquí el sesgo está en que finalmente creo que nuestro emprendimiento, nuestro negocio va a estar bien si nosotros previamente estamos bien. Por lo tanto, el enfoque va a estar dado más bien hacia el emprendedor. Sin embargo, el proceso que voy a mostrarles que yo he vivido en este periodo, en este primer semestre de este año, también sirve para poder homologarlo y aplicarlo al negocio que nos ocupa. Y sin más preámbulo, me empiezo a presentar y empiezo a discurrir sobre lo que tengo para comentarles. El año 1958 nací, mi nombre es Marcelino, y ese mismo año se estrenaba la película Marcelino Pan y Vino. Sí, no vayan a creer que yo soy el protagonista, no, ni mucho menos. He visto varias veces esta película y lo que me llama la atención es la fuerza de la creencia. Nuestras creencias son muy fuertes y muy importantes porque nos permiten no solo interpretar lo que pasa fuera de nosotros, a nuestro alrededor, sino también definen cómo nosotros enfrentamos esa realidad. El poder de las creencias, para mí, es súper importante hoy día sostenerlo. Sobre todo cuando todo empieza como a cambiar, como empieza a ser un poquito nebuloso. Y claramente aquí yo te traigo un refrán que te va a empezar a motivar en esto.
Este refrán dice que entre la cuna y la sepultura no hay cosa segura. Sí, efectivamente hemos escuchado muchas cosas como que en definitiva todo cambia. Sin embargo, creo que hay cosas que no cambian. Y las cosas que no debieran cambiar, y aquí fíjate, estoy poniendo en potencial, cosas que no debieran cambiar es la causa por la cual tú te desvives. La causa de tu vida tiene que ser algo permanente, tiene que ser algo que te sostiene, incluso en los momentos más difíciles como el que estamos viviendo en este año pandémico. Y claramente esto de descubrir la causa es un proceso de vida histórico. Y tiene que ver con el propósito de vida que cada uno de nosotros tiene que buscar y descubrir. Yo lo descubrí en mi historia, como todos nosotros podemos descubrir en sus propias historias. Y aquí quiero comentarte o quiero compartirte al menos 4 momentos de mi vida. El primero de ellos es el año 74, 1974. Tenía 16 años. Era el tiempo de música libre, ¿se acuerdan? Música libre, era el tiempo de jugar a la pelota horas y horas y horas. Y claramente había mucho tiempo para conversar. Y junto a 3 amigos, ese año nosotros fundamos una biblioteca escolar, que con el correr de los años tuvo un comodato con la Biblioteca Nacional e incluso hoy día ya está adscrita a la red de bibliotecas que depende de la Municipalidad de Puente Alto. Yo a los 16 años ya pensaba que la educación era un tremendo motor para poder desarrollarse. En el año 2005 yo ratifico eso porque entro a aceptar la invitación de Rodrigo Jordán a hacer clases en el MBA de la Universidad Católica en un curso que se llamaba Fundamentos de Liderazgo. Al principio, obviamente, la gran dificultad de tener un orador como Rodrigo a mi lado, justamente en sala los dos, era encontrar la voz propia. Esto de encontrar la voz propia es una necesidad ineludible de cada uno de nosotros. De esos 10 años de colaboración en que hicimos este curso, surge en el año 2009 uno de los primeros productos míos, que se llama El Liderazgo Real, un libro que recoge los principales modelos de liderazgo o de trabajo con personas. Si se dan cuenta, en estos 3 puntos que yo he puesto de mi vida, va surgiendo un patrón de comportamiento. Y este patrón de comportamiento es que a mí lo que me ilusionaba, lo que me movía, lo que me conmovía era trabajar con y para las personas. Y eso claramente se ve coronado en el año 2015. El año 2015, estoy hablando de septiembre de 2015, después de 32 años de trabajar en una compañía y tener un trabajo estable, decido jugarme por mi propósito. 57 años tenía a la sazón en ese mes de septiembre y créanme que entre tomar lo seguro, que era el sueldo, y tomar mi vocación, jugué por esto último. Y hay convicciones que van surgiendo en eso. Si bien es cierto, la decisión creo y sigue siendo la correcta, porque hay que jugarse por lo que uno cree es su pasión de vida, no hay momento oportuno para poder tomarla. No es que el mundo se vaya a confabular contigo para que tú puedas salir en algún momento dado a tomar esa opción. A los 57 años yo me independicé y dejé atrás 32 años de trabajo como empleado dependiente. Y lo que descubrí, y obviamente fue tomando forma, y hoy día es mi causa por la cual me desvivo, es este. Este es mi propósito personal. Inspirar a las personas para que éstas sean artífices de sus propios destinos. Yo no voy a ser recordado en la historia, ni hoy, ni mañana, ni pasado, por haber hecho cosas materiales. Yo no voy ahí. Ni siquiera porque en esa cosa que yo puedo hacer esté mi nombre. Al revés, lo que me urge, lo que me apasiona, lo que me conmueve, es poder lograr que otros puedan lograr y desplegar todo su potencial. En la antigua Roma, este rol de poder facilitar a otros y que otros puedan surgir, se le llamaba anteámbulo a la persona que iba despejando el camino de otros. Yo podría decir que soy un anteámbulo. Ese es mi rol. Ese es el rol con el cual yo hoy día quiero comunicarte mi experiencia en cómo lo he pasado este año. Y aquí quiero mostrarte el proceso adaptativo que yo viví, ¿Aló? estoy Hola. viviendo en este año pandémico. Oye, ¿está enfermo? Danos un minuto, Marcelino. Te pido las disculpas. Dame
un segundo que algo nos pasó. Ya estamos de vuelta. Y les pido Muy bien, perdón a nuestros espectadores. ni un problema. Yo en todo caso no estoy enfermo, estoy muy motivado y obviamente retomamos el tema. Esto de descubrir el propósito y jugarse por él es ponerlo al centro de nuestra intención. Porque cuando uno ya adopta y abraza ese propósito, créanme que se va iluminando todos los contextos de la vida, todos los rincones de tu vida, todos los roles de tu vida se van integrando y se van aclarando. Yo no voy a hablar hoy día de un rol específico, sino que voy a hablar de mi proceso de adaptación a este año que me ha traído obviamente desafíos distintos a los que yo estaba preparado. Y el proceso que yo les voy a mostrar tiene 4 etapas: ver, dar sentido, crear y hacer. Y cuando digo ver, me refiero a que hay que ver la realidad. Hay que ver la realidad. Aceptarla tal cual es. Sé que algunas cosas pueden no ser gratas para nosotros. Este año yo tenía planes distintos. Tenía con mi señora el plan de salir de vacaciones. Eso quedó pospuesto. Y quedaron pospuestos una serie de sueños, una serie de actividades que estaban previstas. Pero hay que aceptar la realidad. Y aceptar la realidad es ir un poco más allá, comprenderla. Y mientras no lo hagamos, vamos a estar detenidos ante lo que podría ser, o lo que pudo ser, o lo que a mí gustaría ser. Esta es la primera etapa y quiero mostrártela cómo la he vivido. Este es el 9 de marzo del 2020. Esto es San Joaquín. Este es mi curso de liderazgo organizacional en la Católica. 65 alumnos en el primer semestre. 9 de marzo, primera clase presencial. Y si ustedes se dan cuenta, fíjense, es un curso que requiere mucha interacción. No soy de aquellos profesores de púlpito que hacen su clase desde el pizarrón y listo, no. Yo soy de mucha interacción y he vivido toda mi docencia en la interacción. Creo que la enseñanza, creo que la influencia está en la interacción personal, uno a uno, uno con otros. Y si ustedes se están dando cuenta, esta era mi forma de hacer clases hasta el 9 de marzo. El día miércoles 11 de marzo, llega un correo del decanato señalando de que las clases se suspendían y pasaban, las clases presenciales, y pasaban a régimen de online. Me quedaba sin nada. Me quedaba con lo que yo creía era mi mejor herramienta para poder persuadir, que era la presencia, que era esto de entregar no solamente el discurso, sino que todo el lenguaje no verbal que ustedes pueden estar percibiendo en esta charla. Me quedaba de un día para otro experimentando un duelo. Y yo creo que todos nosotros, en alguna u otra medida, hemos hecho un duelo este año. Y los duelos, créanme, no soy psicólogo, no nos enseñan a evolucionar o a trabajar los duelos. Estas pérdidas, que no son solamente de personas que uno quiere, sino que también son de actividades que uno desea, están enfrentadas a poder hacer ese duelo. Y yo tuve un duelo. Y aquí las etapas que yo viví se las voy a ir mostrando. Claramente, ese 11 de marzo me vi con la pregunta de ¿qué haré ahora? Porque claramente no solamente las clases se suspendían en lo presencial, sino que también se suspendía toda la actividad de consultoría hacia empresas que yo desarrollo. Mi principal fuente de ingreso se vino abajo. Se vino abajo. Y para serte franco, abril, es en marzo, abril, mayo, junio, sin ingresos. Solo echando mano a los pocos ahorros que uno tiene. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Porque obviamente lo que yo hacía, la puesta en escena que yo tenía, ya no era posible. Y claramente transité rápidamente a la alegación. Y te lo voy a graficar de la siguiente forma. En cuanto a clase, yo tenía un tremendo miedo y lo sigo teniendo. Y créeme que esta forma de hacer clase o esta forma de comunicarme contigo no es la que más me acomoda. Sentí un pavor de poder verme en una cámara o verme a través de un computador. Y yo, en este caso,
traté de creer que esto iba a ser pasajero. Me colgué de esa esperanza de que en septiembre esto iba a estar un poco más normalizado. No, 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 esto ya septiembre, octubre va a estar normalizado, vamos a volver a las clases presenciales. La creencia que estaba detrás era que esto iba a ser pasajero. Ahora, con el correr de los meses, claramente empecé a darme cuenta de que habían otras cosas más profundas. Perder mi casa, esta casa que todavía no termino de pagar, donde quiero realmente terminar mis días. Y entró un temor, fíjate. Me entró un temor. Debo confesarte que los primeros meses fue para mí, fueron bastante complicados. Complicados porque finalmente, si te das cuenta, estos 3 primeros pasos del duelo no te conectan totalmente con la realidad. Vas de a poco. Es decir, primero está el shock, ¿cierto? Segundo está esto de negar, no, en septiembre vamos a estar bien. Finalmente llega con el tiempo, con la reflexión, llega a aceptar la realidad. Y este aceptar la realidad, créanme que no es un problema de solo adaptarse. Creo que es un poco más complejo, porque aceptar significa comprender, pero de ahí para adelante uno tiene que tomar una postura ante esa realidad. Y mientras más dure esto, mientras más dure este duelo, vas a demorar aquellas respuestas que necesita hoy día el tiempo presente. Esto es lo que me pasó a mí. Y créeme que mis convicciones, a partir de ese momento, que yo lo podría figurar por ahí por el mes de mayo, mediados de mayo, cuando estaba el pic de nuestro COVID aquí en Santiago, llegué a estas 3 grandes pilares que son como mis convicciones hoy día. Y que no hay política pública, ojo, no hay política pública que me las pueda mover. Son mis convicciones ya personales. La primera es que sin vacuna todo será inestable. Todo será inestable. Aunque hayan desconfinamiento, paso 1, paso 2, porque lo único concreto, lo único que puedes hacer proactivamente es el autocuidado. El autocuidado es lo que yo puedo decidir y puedo controlar y puedo hacer. Y soy soberano en eso. Si me cuido, no solamente voy a cuidarme yo, sino que los que viven también conmigo y los que me importan, mi prójimo. Sin vacuna, todo será inestable. Mientras no haya vacuna, y no haya vacuna aprobada, vamos a estar viviendo esta situación. Esa es la primera convicción que llegué. No soy experto en salud pública, vuelvo a insistir, son convicciones de una persona común y corriente. Lo segundo, la crisis económica será profunda. La recesión, en el mejor de los casos, puede ir de 2 a 3 años. Y esto, créanme, yo viví el tiempo del PEM y el POJ. Viví cuando cayó el PIB en un 15% y el 30% era la de cesantía. Yo viví ese tiempo. Yo entré al mercado laboral en esa época. Y por lo tanto, créanme que es un tiempo difícil. Es un tiempo en la cual la esperanza es la que hay que afirmar a toda vista. Y claramente, si volvemos a las acciones proactivas que uno puede tomar, lo que uno puede tomar y que todo el mundo ya ha tomado es ajustarse en los gastos e ir a lo básico y buscar nuevas fuentes de ingreso. Y quizás ahí hay que ejercer una posibilidad de creatividad. Pero para llegar allá te voy a mostrar cómo se puede llegar allá, porque cuando uno está agobiado, cuando uno está temeroso, es muy difícil encontrar nuevas opciones. Y lo último es que lo que nos pasa es verdaderamente un salto, y esto aquí estoy hablando más bien de sistema o de un proceso más de civilización. Yo creo que estamos terminando con aquel paradigma de que el progreso es lineal. El progreso ya no va a ser lineal. Nosotros que somos los boomers, creíamos que el progreso siempre iba a ser lineal, que iba a ser siempre creciente. Yo creo que no vamos a estar en presencia de eso. Yo creo que más bien vamos a entrar a una época de discontinuidad. Y aquí estoy hablando mucho más allá del COVID. Yo creo que estamos hablando de una época en la cual la discontinuidad va a ser lo común. Y esta discontinuidad son saltos, no son evoluciones incrementales que uno puede ir acomodándose a poco. Estos otros personajes les llaman disrupción, ¿cierto? La disrupción son interrupciones en un proceso evolutivo, ya sea por razones económicas, tecnológicas, hoy día estamos viendo por razones también sociales o también por razones biológicas como la pandemia. Esas fueron mis primeras aprendizajes. Ahora, dado que ya comprendía lo que estaba pasando, vino lo segundo, la segunda etapa de mi adaptabilidad, que es dar sentido.
porque claro, ya sabía lo que estaba pasando y ahora viene lo que dice Víctor Frankl. Lo importante, dice él, no es lo que sucede, que ya lo comprendía, sino cómo respondes a lo que sucede. Y en esto claramente ayuda mucho el propósito. ¿Para qué vivo? ¿Para qué me desvivo? Si es para inspirar a las personas, por ahí tiene que ir mi sentido. Entonces tengo que elaborar una respuesta a la nueva realidad. Y eso es lo que yo hice en esta segunda etapa. Pero claramente, para llegar allá hay que conectarse con el propósito, nuevamente entusiasmarse con esa causa de vida que uno tiene. Y eso es un problema más bien emocional, porque es claro que hay dificultades y uno tiene que pararse. Y la forma de pararme, esta fue la fuente con la cual yo me paré. La primera, si alguien de ustedes conoce a Víctor Kiefer, es la frase con la cual yo inicié. Él creó esa frase. Y yo veí cuántos videos de Víctor Kiefer me pudiera yo acceder a través de Internet. Porque es un hombre que genera energía. Y para él la actitud es fundamental. Uno puede tener un cúmulo de conocimientos y habilidades, pero si no tiene la actitud positiva, optimista, no amplifica esa capacidad que tiene. Me creí eso. Eso fue una de las inyecciones de optimismo, de seguridad en sí mismo que logré obtener. La segunda fuente fue buscar claridad en el pensar, y ahí me fui hasta los estoicos y volví a Víctor Frank. Víctor Frank es un hombre que para mí sigue siendo un señero en lo que para mí respecta para enfrentar la vida. Porque uno tiene que buscar el sentido de la vida. La vida no te trae el sentido prefabricado, lo tienes que construir tú. Y esa es una tarea irrenunciable. Víctor Frank sobrepasó y sobrevivió a 4 campos de concentración. Y si alguien quiere, por ejemplo, indagar en qué consiste en forma mucho más lúdica, yo le invito a ver esa película extraordinaria que es La vida es bella de Roberto Benigni, en cuanto Guido, el papá, protegía a su hijo y le creaba todo un mundo imaginario para proteger del horror a su hijo, para que no fueran el horror las creencias que adquiriera ese hijo. Y aquí me pongo en el caso de cada uno de ustedes que tiene hijos en edad escolar, en que hoy día claramente, a pesar de este año, uno tiene que ir impulsando igual una buena niñez, una buena adolescencia. A pesar de las dificultades, uno tiene que seguir estableciendo dentro del grupo familiar la esperanza y la alegría como parte del vínculo. Y la última fuente que yo ocupé fue el moverme un poquito más a la coyuntura, qué es lo que estaba pasando. Pero ahí no me fui a los especialistas, ni a los economistas, ni a los políticos. Me fui fundamentalmente a los intelectuales. Y aquí, obviamente, hacer un homenaje a uno de nuestros tremendos intelectuales que tenemos, que es Gastón Sublet. Hay una entrevista maravillosa el mes de mayo, desde Limache, en que habla de este tiempo presente y habla que una crisis claramente trae escondida la oportunidad. La crisis siempre es una oportunidad de cribar, de filtrar lo que queda en el camino y lo que se debe asumir. Estas fueron mis fuentes para poder lograr que mi estado de ánimo quedara a puertas de poder encontrar el sentido a lo que estábamos viviendo. Y esa antifragilidad que llama Taleb es la que yo he ido abrazando cada vez más. La antifragilidad es mucho más que la resiliencia. Es no solamente pararse y superar la crisis, sino que aprovechar la crisis para mejorar, para ir más allá. Y esto significa que tengo 3, 4 aprendizajes que he aprendido en esta época. La primera es aprender a vivir con un mayor nivel de incertidumbre. A mi edad, 62 años, pensé que iba a estar mucho más tranquilo. Sin embargo, hoy día mi convicción es que el grado de tranquilidad, el grado de estabilidad en los sistemas no va a ser tal. Creo más bien en un periodo, en una era de mayor discontinuidad. Y vamos a tener que aprender a vivir con un mayor nivel de incertidumbre. Charles Handy es el Peter Drucker inglés. Él dice que ante la incertidumbre existen 2 tipos de personas. Aquellas que se quedan paralizadas esperando que se configure el futuro, o aquellas que asumen la construcción del futuro proactivamente. Yo me inscribo más bien en esta última, aunque sabemos puede ser una quimera, pero es mi creencia. Lo segundo que he aprendido en esto de dar sentido a lo que está pasando es no aferrarme a nada que no agregue valor.
si las clases presenciales, si mis dinámicas que yo hacía en el trabajo de equipo con las empresas eran espectaculares, y si hoy día ya no se pueden hacer, hay que dejarlas, por mucho que esté mi corazón y horas de trabajo en ellas. Hay que buscar aquello que realmente crea valor para aquellos beneficiarios de tu causa. Y eso hay que hacerlo en forma muy pragmática. Lo tercero que he aprendido es que no encerrarme y a pesar de que uno puede estar decaído, hay que abrirse, hay que buscar proactivamente la conexión y la colaboración. En estos periodos críticos, la colaboración, la conexión es fundamental. Uno de estos aspectos es estar hoy día contigo acá, porque creo que si nos conectamos y conectamos nuestras voluntades, vamos a poder salir de esto mucho mejor. Solos es más difícil, porque solos no tenemos todas las respuestas que hay que construir en periodos tan críticos como este. Y finalmente, confiar en nuestras capacidades. Desde donde uno puede construir es desde lo que sabe, desde lo que puede hacer, y claramente eso significa creer en nuestras capacidades. Y eso obliga a una introspección, a un proceso de autoconocimiento y tenerlo al día. Esta fue para mí la segunda etapa de construir sentido. Y una vez que ya estoy preparado anímicamente, preparado en términos de seguridad en mí mismo, entra la posibilidad de crear. Hoy día es un tiempo maravilloso, aunque no me crean, es maravilloso para poder crear, porque hoy día no están conocidas las respuestas que van a predominar después del COVID. Y por eso que hoy día yo tomé esta decisión de no anticipar algo que yo no sé. Hoy día sí se pueden crear una serie de respuestas y claramente es un periodo espectacular para poder crear nuevas respuestas, tanto en lo personal como en los negocios que nosotros tenemos. Hay un dicho chileno que dice, la necesidad tiene cara de hereje. Y creo que esa necesidad nos hace pensar y nos hace repensar cosas que hoy día están apareciendo. Y ustedes han visto muchos ejemplos de personas que se están reinventando, de negocios que se están reinventando. Para poder llegar a crear, uno tiene que estar en calma, no tiene que estar dominado en el temor. Y por eso que esas etapas tienen que ser necesarias. Marcelino, Dígame. hemos estado escuchando atentamente tu charla en el equipo, vemos a nuestros participantes, están absolutamente hipnotizados por la pantalla, al parecer. Recordarles que les invitamos a dejar sus preguntas, sus énfasis. Hemos visto también varios comentarios de conceptos bien importantes: autocuidado, discontinuidad, el dar sentido a las cosas y esta antifragilidad. Cómo en este sentirnos frágiles también podemos darlo vuelta quizás y aprovechar esta crisis para mejorar. No sé si te puedo ir haciendo algunas preguntas que nos han estado realizando. Por supuesto, Carla, esa es la idea, es que vaya habiendo una interacción con ustedes, con cada uno de ustedes. Maravilloso. Entonces ahí tú me vas diciendo y me vas ordenando también a ver si quieres ir avanzando también en la presentación. Muy bien. La primera pregunta que tenemos del público es si para liderar, como líderes de sus empresas, de sus organizaciones, en sus municipios, para liderar y generar cambios, ¿debemos recorrer un camino o debemos decidirlo y ejecutarlo? Fíjate que aquí quiero ser un poco a contrapelo de lo que usualmente se entiende por liderazgo. El liderazgo no es el líder. Liderazgo es un proceso de influencia que ejerce el líder. El líder es quien quiere influir en otros. Ahora, la influencia para mí, que se sostenga, que sea válida, que sea realmente eficaz, es un proceso que se da en el tiempo. Por lo tanto, uno no puede declarar de que de ahora en adelante las cosas van a ser así. Para mí, el requisito básico para que alguien pueda seguir a otro o pueda dejarse influir por otro es que ese líder haya creado un vínculo de confianza y eso obliga a tener una interacción en el tiempo. Esto no es instantáneo, no hay líder instantáneo. No hay ninguna teoría que sostenga que el liderazgo, como resultado de esa influencia, sea por el ejercicio instantáneo de alguien que quiere influir en otros. Uno se puede dejar sorprender, pero para poder sostener esa influencia se requiere este vínculo. Por lo tanto, volviendo a la pregunta que tú me haces, para poder liderar, tienes que ocuparte primero de que nada. Si tú tienes un negocio y tienes colaboradores, tienes que ocuparte de saber cómo están. Hoy día lo más importante es saber cómo están.
para reconstruir ese vínculo. Hoy día hay que tratar de sostener el ánimo de esos colaboradores para que esos colaboradores junto contigo puedan construir las nuevas respuestas. Pero para hacerlo, como dice David Edmondson, hay que crear un ambiente de seguridad psicológica que permita que esa otra persona se arriesgue en el pensar y se arriesgue en el hacer. Eso es una labor que se da en el tiempo. El liderazgo instantáneo no lo suscribo porque en definitiva supone de que uno se deja instantáneamente influir por otro. Gracias, Marcelino. Me están pidiendo desde la audiencia que sigamos con la presentación. Es que de verdad están absolutamente capturados. Pero Muy bien. solo para darte como el enganche con lo que estamos viendo ahí el tema del propósito y cómo transmitimos ese propósito personal a los clientes en estos tiempos con tanta incertidumbre, a nuestros turistas. Mira, hoy día hay una charla extraordinaria de Simon Sinek, que yo solamente lo corregía en lo siguiente. Él dice, hoy día las empresas se dan a conocer por el por qué hacen las cosas. Yo te diría que más bien hay que pensar en el para qué se hace lo que se hace. El para qué es el propósito. Y aquí traigo un ejemplo que justamente Simon Sinek lo plantea y que viene muy a tono. Tiene que ver con que las empresas hoy día tienen que mostrar el para qué hacen lo que hacen. Es la razón, es la contribución. ¿Cómo cambias el mundo a partir de tu negocio? Eso es una forma de mostrar lo que haces de forma distinta. Lo muestras desde la razón por la cual lo haces y no desde lo que haces. Muchas veces nosotros queremos comunicar a nuestros clientes desde lo que hacemos y no para qué lo hacemos. Por ejemplo, si yo tengo un hostal, yo no puedo comunicarme con mis clientes diciendo las características del servicio. Yo te diría más bien, ¿qué causa quiero mostrar con eso? Es decir, ¿qué experiencia quisiera desarrollar? ¿Para qué hago esto? Si yo quiero tener este hostal, ¿para qué? ¿Para que vengas a qué? ¿A vivir qué? Si yo puedo mostrar que mi intención es que tú vivas ese para qué, aquí en mi hostal, esa podría ser la forma de comunicar a mis clientes y a mis colaboradores este propósito, que no solamente personal, sino también de organización. Voy entonces, Carlas, a seguir con esto, porque obviamente cuando hay un periodo de crisis, este propósito se mantiene incólume, se mantiene firme. Yo soy de la convicción de que si hay algo que no cambia es el propósito, tanto personal o como de empresa. Lo que sí va cambiando es el hacer. ¿Cómo puedes poner en marcha o cómo puedes poner en puesta en escena ese propósito? No cambia el propósito, lo que cambia es la forma, cómo tú pones en marcha ese propósito. Y en palabras mucho más técnicas, lo que cambia es tu propuesta de valor y no el propósito. Tu propuesta de valor cambia y pueden cambiar los 9 bloques de Canva o puede cambiar algunos de ellos, pero no cambia el propósito de por cuál tú decidiste hacer lo que estás haciendo. Y eso significa que el propósito empieza a ayudarte en la búsqueda de dónde están los beneficiarios. En una crisis claramente hay cambios en los hábitos de consumo, cambios en las necesidades. Y uno tiene que empezar a mirar dónde se fueron esas necesidades, dónde se fueron esos beneficiarios. Y en eso te ayuda el propósito, porque obviamente tú no cubres todo el espectro de posibilidades. El propósito, por tanto, te segmenta el conjunto de necesidades que tú puedes alumbrar desde tu propósito. Y claramente, alguna de esas necesidades vas a tener que segmentarlas con tu pasión, porque si no tienes la energía necesaria para definir qué hacer, se va a perder en el tiempo ante cualquier dificultad ese nuevo hacer. La pasión te ayuda a segmentar claramente de todas las necesidades a cuál tú quieres lograr contribuir, porque va a estar anclado en tu pasión, aquello que te energiza. ¿Y cómo lo vas a hacer? De estas capacidades y recursos que tienes. Aquí está el meollo del asunto. Hoy día la crisis lo que ha traído consigo es el cambio de estas necesidades, algunas que se están haciendo permanentes, otras van a seguir siendo transitorias, pero uno tiene que estar atento ahí. ¿Hacia dónde se fueron los beneficiarios? ¿Dónde están? Y claramente, uno no se puede poner a hacer cualquier cosa, sino que aquella que esté anclada en tu pasión y en tus capacidades y recursos. Eso es súper importante darle vuelta. Eso es lo que me puse a hacer. Y es lo que me puse a hacer yo como
como consultor, como profesor. Y aquí, por ejemplo, algunas cosas de las que yo ya he logrado reducir o recrear. Primero, reducir los contenidos a lo esencial. Hoy día lo accesorio, aquella cosa que era accesoria, ya no va. Tú tienes que tratar de ir al foco, al foco. Incorporar pausas offline, lo que tú estás viendo acá. Cada 30 minutos, cada 20 minutos, uno debiera cambiar el estímulo emocional para no perder la atención de las personas. Eso hay que hacerlo. Yo no concibo una webinar de 1 hora corrido y en un solo tono. Obviamente hay que tener muy clara la capacidad de atención del que está viendo, del que está oyendo. La puesta en escena tiene que seguir siendo interactiva. Ustedes acaban de ver a Carla preguntándome, porque obviamente yo no concibo un webinar en que sea unilateral. Tiene que ser bilateral. Tiene que haber esa posibilidad del feedback para saber si finalmente estoy llegando o no estoy llegando. Desarrollar contenido ad hoc, aprender aplicación a la brevedad. Ojo, esto fue pero espectacular. Si nosotros creíamos de que venía la era digital, con esto del empujón que nos dio la pandemia, hoy día hubo que aprender una serie de aplicaciones para poder lograr comunicar, para lograr estar conectado con el mundo. Hoy día, claramente, muchos de nosotros ya saben muchas plataformas, Meet, Teams, Zoom, etc. Y eso fue en corto tiempo, aprender rápidamente tutoriales, aplicaciones, etc. Y esto es muy importante. En cada una de las cosas que estás haciendo, ándate al concepto de prototipar. No generes cambios tan grandes, sino que genera pequeñas respuestas que las puedes testear. Esto es muy importante. Yo en el primer semestre hice precisamente un prototipo. Yo 15 años haciendo clases, haciendo ese curso de liderazgo organizacional en forma presencial, y de la noche a la mañana, de un lunes al otro lunes, yo tuve que hacerlo en versión online. Y claramente en el primer semestre yo tuve que prototipar. Y prototipar significa tener una puesta en escena experimental. Yo no sabía si iba a ser bueno. Y claramente tuve que experimentar, atreverme, arriesgarme a una nueva forma de enseñar. Y claramente hay que atreverse a hacer estos prototipos. La gracia de esto no es fallar, la gracia es aprender de los fallos, aprender de los errores y finalmente el prototipo se va perfeccionando. Y cuando ya esto esté testeado, cuando en realidad uno se va dando cuenta de que la demanda o la necesidad va siendo permanente y ese prototipo, por lo tanto, tiene que anclarse en una necesidad más permanente, tú vas cambiando a la organización completa y empiezas a hacer estos cambios mucho más profundos. Y finalmente, una vez que ya has recreado lo que vas a hacer, sabiendo dónde está ahora tu cliente, dónde están estas nuevas necesidades y, y cómo vas a conectarte con ellas desde un prototipo, viene el momento de testearlo, pues. Viene el momento de ponerlo en escena. Y créeme, a pesar de los años de circo que uno tiene como profesor, yo sentí temor. Sentí temor porque si ustedes se han dado cuenta y tienen hijos en universidad o tienen hijos en colegio, realmente hemos vivido un periodo bastante tenso, bastante tensionante. Y no solamente por la pandemia, sino que hemos tenido que ir aprendiendo a hacer clases online, hemos tenido que ir aprendiendo a teletrabajar. Y créanme que todavía hay tarea pendiente en esto último. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Fíjense, este es el resultado. Un curso de 65 personas, responden 51, es una buena tasa de respuesta, y el 96% de ellos dice que lo recomienda. Este fue el testeo. Yo ahora en el segundo semestre claramente tengo un prototipo mucho más afinado, porque lo testé, aunque yo no lo hubiese previsto, lo testé en el mercado. Esto fue lo que me pasó a mí. Este ha sido el proceso con el cual yo me adapté. Tuve que votar algunas cosas, tuve que dejar en el camino, pasé un proceso de duelo. Y obviamente que hoy día tengo aprendizajes que me permiten mirar con más tranquilidad lo que está pasando. En horas inciertas el propósito es una brújula. Y es un proceso personal, inequívoco, irrenunciable de cada uno de nosotros descubrir cuál es tu propósito, cuál es tu causa por la cual te desvives. Porque en los momentos más inciertos, en los momentos más difíciles, es el propósito el que te da seguridad. Es el que te da el aliento, el que te da la fuente para ir hacia adelante. El ver
El ver significa finalmente que mi propósito tengo que engancharlo, sintonizarlo con la realidad. ¿Con cuál realidad? Con la que está fuera de mis creencias. Y por eso es que hay que ir a buscar esa nueva realidad. Conversando con personas distintas, conversando con aquellas personas que a lo mejor te pueden dar una forma de ver las cosas distintas. Y sintonizarnos con esa realidad, aceptarla. No, no volver a ese duelo que nos tiene paralizados. Hay que aceptar que las cosas cambiaron. Esto es fácil decirlo, pero es un proceso, ya lo vimos. Es un proceso de duelo que parte por incluso negar la realidad hasta aceptarla tal cual es. Y desde ahí darle sentido, que es definir cómo me paro entonces yo ante esta nueva realidad. ¿Cómo lo voy a hacer? Y ahí entrar a crear un nuevo qué, un nuevo cómo, porque el propósito se mantiene inalterado, es lo que se mantiene fijo. Lo que se adapta ante los cambios disruptivos es el quehacer, y el quehacer está definido por el qué hago y cómo lo hago. Y finalmente, entrar a hacerlo, que es un ejercicio de voluntad. Y ahí hay una cosa que también hay que aprender. En periodos críticos, la tasa de error va a ser siempre mucho mayor. Y por eso es que te invito a que finalmente hagas prototipos, hagas intentos y vayas aprendiendo de esos intentos. Y si fallas, aprende. En la medida que tú vas aprendiendo más rápido de aquellas cosas que resultan o no resultan, vas a ir afinando mucho mejor tu propuesta de valor. Finalmente, aquí entramos a la esencia de nuestra charla. El paradigma o la base con la cual yo he querido compartir esto hoy día contigo es que el negocio, el emprendimiento, va a estar bien si primero yo me ocupo de mí, yo como emprendedor, yo como empresario, yo como profesional. Si yo como profesional, como empresario o como emprendedor estoy bien, ya me he logrado sintonizar con esta realidad y he logrado afirmar mi propósito y he modificado mi propuesta de valor, porque obviamente uno como empleador, uno como empresario, tiene que agregarle valor al negocio. Ahí uno adoptar el mismo proceso que hemos vivido, el mismo proceso que te he comentado, pero desde el negocio. Porque el negocio también tiene un propósito y uno puede recorrer estas 4 etapas para poder hacerlo sostenible. En un mundo cada vez, diría yo, más disruptivo, más discontinuo. Hasta aquí mi propuesta, hasta aquí mi reflexión. Carla, me gustaría ahora interacción, preguntas, comentarios. Sí, te pido igual que dejemos unos minutos la presentación porque está tu contacto, que yo creo que varios van a querer contactar a este baby boomer. Y también llegaron más preguntas de la audiencia que las Muy vamos a ir bien. haciendo. Tamara Morales nos pregunta, en estos momentos hay muchas personas con las cuales uno se relaciona, tanto en el mundo laboral como en el personal, que tienen muchas actitudes que son negativas. Hay mucho desánimo frente a lo que está ocurriendo, hay mucha agresividad también en el entorno, hay un tema social, económico, son varias componentes. ¿Cómo podemos interactuar con estas personas sin que nos afecte? Yo creo aquí soy un poquito porfiado, no soy psicólogo, pero si ustedes van a lo que dice Víctor Kiefer, me lo creo perfectamente. La actitud con la cual enfrento es una decisión mía. Y como dice Víctor Frankl, no son las circunstancias, y podríamos agregar, no son las personas las que definen cómo yo estoy o cómo yo soy, sino mis decisiones. Para mí, la actitud con la cual enfrento un mundo pesimista, yo no engancho con eso. Siempre hago una distinción entre empatía y simpatía. La simpatía es conectarme con ese pesimismo, conectarme con esa queja. Para mí está la empatía primero, y la empatía significa darle un poquito más de juego a la neocorteza, significa darle un poquito más de juego a la razón, y eso significa que por decisión yo configuro la actitud con la cual quiero enfrentar la vida. O le pongo el foco en la queja o en el vaso medio vacío, o pongo el foco en el vaso medio lleno. Esa es una decisión y no tiene que ver con que alguien externo a mí me determine.
Soy soberano de determinar mi estado de ánimo y mi actitud con la cual enfrento la vida. Por ahí va, ¿no? Ahora, cambiar actitudes es difícil, porque el mundo del coaching creo que te lo puede decir. Si la persona no quiere cambiar una creencia, va a ser muy difícil. No hay técnica ni estadística que lo pueda cambiar. Y por eso que partí esta charla con la fuerza y la importancia que tienen las creencias. Si tú crees que la vida va a ser mejor después del COVID, vas a jugar y vas a creer y vas a actuar conforme a eso. Pero si tú crees al revés, que la vida va a ser más pobre, va a ser más difícil, va a ser más en gris, créeme que tú vas a actuar conforme a esa creencia. Esas creencias, súper importante sintonizarlas con la realidad y más bien también sintonizarlas con una causa. Y por eso que la causa es finalmente aquella brújula que te permite sobrevivir a interacciones que a lo mejor pueden ser tóxicas, a interacciones y situaciones que puedan ser difíciles. Absolutamente. Muchas gracias, Marcelino. Vamos a pasar a otra pregunta de Carlos Quiroga, que esta tiene un poco más que ver también con el turismo. Nuestro rubro está complicado, ya que los turistas están en sus países, no pueden viajar, existe mucha incertidumbre. ¿Qué sugieres? ¿Cómo comenzar a generar un cambio? Entiendo, Carlos Quiroga, que nos preguntas como un cambio dentro de ti, ¿o no? Porque cambios van a ocurrir bastante. A ver, un poco quiero engancharme ahí con Carlos en términos de qué puedo hacer yo, sabiendo que el turismo hoy día, en teoría, el turismo presencial está detenido. Y por lo tanto, San Saturno podría decir, oye, alentemos las visitas entre países porque están cerradas las fronteras, etcétera, etcétera. Yo creo que hay algo que podemos hacer, fíjate, que es sostener el vínculo. Voy a volver un poquito atrás. Para mí el liderazgo sin vínculo no existe. Eh, ¿Qué es lo que puede alentar un negocio hoy día? El vínculo emocional, el recordar dónde tú estuviste, es decir, tomar contactos con esos clientes que tú tuviste y mantenerle ese apetito, ese gusto, ese recuerdo de cuando estuvieron contigo. Yo creo que eso lo podemos hacer y no es tan caro, a lo mejor a través de redes sociales. Lo que están haciendo algunos países y que también nosotros hemos hecho es volver a rememorar la experiencia de cuando ellos estuvieron acá. Yo creo que lo que hoy día se puede hacer es sostener ese vínculo para que cuando se abran la frontera, cuando se abra la industria, nos privilegien, porque nos recuerdan, porque hemos mantenido nuestro vínculo con ellos. Yo creo que ahí hay un área que podemos hacer y salirnos del inmovilismo. Otra cosa que podemos hacer es, yo les digo claramente, y yo no quiero ser un intelectual acá, pero yo creo que estamos viviendo un tiempo que yo le llamo plena resiliencia, que es resistir. Y esto tiene que ver con bajar costos, esto tiene que ver con cómo yo ocupo sinérgicamente o cómo yo ocupo creativamente la infraestructura o los recursos que tengo. Hay hoteles que ya están en Buenos Aires, fíjate, un hotel de 5 estrellas está habilitando pisos para oficinas de teletrabajo. ¿Y por qué no en Chile? En Chile, créanme que las habitaciones del común de los trabajadores en Chile no está para hacer teletrabajo. ¿Y por qué no entonces proveer de esa infraestructura a algo que llegó? El teletrabajo llegó para quedarse. Y lo más probable es que esa demanda no esté muy bien satisfecha si finalmente sigues teletrabajando desde tu hogar, desde el living, desde el comedor, compartiendo ese mismo espacio con el resto de tu familia. Entonces, yo creo que hay que pensar y repensar qué es lo que se puede hacer en este momento. Lo peor es no pensar y quedarnos quietos. Recuerda, lo que yo planteo es que hay que ir configurando ese futuro. Excelente frase, ir configurando ese futuro y visualizar siempre las oportunidades. Adolfo Aranda nos escribe, ¿tú crees que nuestra actitud positiva puede contagiar a nuestros huéspedes y visitantes y que eso sea un plus para atraer a más y nuevos huéspedes? Y a la inversa también, es decir, que como esa actitud también positiva del huésped que pudo viajar, que quizás es de la misma región o de una región cercana, pueda contagiar también a mis colaboradores y a mi equipo de trabajo. Mira, hay una psicóloga que se llama Barbara Fredrickson que dice que la positividad tiene que ver con el contagio positivo. Si tú quieres que tu hijo supere los desafíos escolares, por ejemplo, tendrías que tener una tasa de 3 a 1
de interacción positiva por una negativa. 3 positivas por una negativa. Las emociones hoy día se contagian. Y claramente, si tú estuvieras en un curso presencial mío antes de la pandemia, yo te habría hecho el rito del abrazo. El rito del abrazo consiste en 3 mentiras, que es pensar de que todo ese grupo humano, ustedes vieron la foto del 9 de marzo, que se conoce, que se respeta y se quiere. Piensa tú que son tus turistas. Yo genero ahí, artificialmente, un ambiente de confianza a partir de esas 3 mentiras y genero el contagio de una emoción positiva. Cuando un turista llega a un lugar en el cual tú lo estás recibiendo y lo recibes desde una actitud y desde una emoción positiva, créeme que la recordación va a ser mucho mejor. El caso contrario también es cierto. Si tú vas a estar apanicado, vas a estar deprimido, eso se pega, eso se pega. Y no logras tú lograr ese vínculo de recordación que tú necesitas para que él te comente a otro o no. Yo creo que el juego de las emociones hoy día es fundamental. Y lo primero que tienes que ocuparte es de contagiar ese optimismo. Optimismo racional, ¿eh? No estoy hablando de quimera, no estoy hablando de imaginación. Es un optimismo que tienes que contagiar a tu gente. Y por eso es que es muy importante lo que dice Amy Edmondson. Hoy día, cuando existe tanto temor ambiental y tanta mala onda ambiental, si tú quieres, en algunos sectores, tú tienes que crear un microclima de un ambiente positivo para que desde ahí surjan las mejores ideas. Y esa es una labor del líder, esa es una labor del emprendedor, del empresario. Generar este ambiente de seguridad desde el cual tú puedes crear experiencias memorables. Marcelino, y ahora te quiero llevar a otro territorio. Pablo Jiménez nos dice en primer lugar que muy buena charla, que te traspasemos las felicitaciones, pero él pregunta por el rol que tú recomendarías o qué es lo que tienen que hacer los municipios para enfrentar esta crisis anímica para aquellos pequeños y medianos emprendedores del turismo. Yo creo que desde un punto de vista de la política pública, siempre hay que generar espacios incluso de creación. Yo creo que hay 2 cosas que podrían hacer los municipios, y creo, me imagino, yo no soy experto, probablemente lo han hecho, pero generar espacios de contención. Primero que nada, yo, como te mostré aquí en el proceso adaptativo mío, mientras no estuve tranquilo emocionalmente, yo no podía crear. Entonces lo primero es contener, hacer ese duelo. ¿Sí? Y una vez que ha hecho uno ese duelo, entrar a poder estimular la creación. ¿Por qué no crear clúster? ¿Y por qué no crear la posibilidad de que el turismo, como un clúster, se junte y cree en conjunto acciones que puedan ser coordinadas y que vayan permitiendo que cuando esto se vaya normalizando, estén capitalizados, digamos, estas nuevas ideas? ¿Por qué no pensar en junto? ¿Por qué no diseñar junto? ¿Por qué no recrear junto el sector? Yo creo que los municipios pueden hacer mucho de eso. Contener emocionalmente porque lo están pasando mal, y eso es una labor que pueden hacer los municipios. Y por otro lado, una vez que ya han logrado apoyar a ese pequeño empresario desde eso emocional, entrar a un proceso creativo en la cual todos, incluso todos, insisto, de un punto de vista de clúster, puedan surgir acciones coordinadas. La demanda, ustedes lo van a entender, va a tener que ser cuidada, porque obviamente las personas que vengan a visitarnos van a exigir un mayor nivel de seguridad sanitaria, y eso significa coordinar. Yo te voy a dar un ejemplo de lo que hizo Gastón Acurio en Perú. Gastón Acurio para mí es un extraordinario líder social. Él cambió la cocina peruana y él descubrió que en algún momento dado no solamente tenía que ocuparse de sus restaurantes y tener un buen servicio a nivel de sus restaurantes, sino que también fue hacia atrás. Fue desde cuando se cultivaban los alimentos que él ocupa en sus restaurantes, incluso la pesca. Y fue y los capacitó hacia esas personas para poder coordinar una buena propuesta que Gastón Acurio hoy día es reconocido. Él incluso tiene una escuela de gastronomía con más de 30.000 jóvenes de escasos recursos. Es decir, cuando empiezas a mirar un sector económico como clúster, te empiezas a dar cuenta que es un sistema sinérgico que debiera apoyarse mutuamente. Yo creo que los municipios tienen ahí algo que poder decir, en contener y poder alentar el
rediseño del sector turismo en esa localidad. Absolutamente, tienen un rol que es muy importante, de reunir, de agrupar el tema de asociar y de ser los primeros también en cambiar estos estados de ánimo y en tener también esta perspectiva. María Esther González nos pide datos de alguna de las bibliografías o de los nombres que mencionaste. Si puedes dejar los datos o si es Víctor Coopers, si se escribe con C o con K para aclarárselo a la audiencia. Y también me pregunta por Sigmund. Sí, yo voy a hacer lo siguiente, Carla. Posteriormente voy a entregarte a ti los nombres para que se vea que no es solamente decirlo, sino que hay detrás un trabajo de otras personas de las cuales yo me he subido en sus hombros. Sí, Víctor Kiefer es un charlista español muy conocido. Simon Sinek es un especialista en estrategia y tiene unas charlas TED extraordinarias, así que yo después te doy esos datos para que los busquen. Fantástico. Ahí vamos a ir aumentando también los contactos y también poder irnos inspirando. De repente este tiempo también es todavía sigue siendo para leer, para pensar, para darle una vuelta, como nos ha dicho hoy Marcelino. Tengo también otras preguntas del público que tienen que ver... Chile es un país sísmico y que también, no sé si la palabra es acostumbrado, pero que suceden desastres naturales que nos acompañan en las distintas zonas del país. Está como en el ADN de los chilenos. ¿Cómo podemos asimilar esa capacidad que ya tenemos para poder enfrentar la incertidumbre que vivimos hoy? Es que claramente parece ser, en eso, Carla, muy buena la pregunta y reflexión, porque parece ser que somos más resilientes con respecto a los desastres naturales que con respecto a los desastres sociales, políticos o biológicos. Y yo soy de la opinión precisamente de que lo que vamos a ir viviendo en esta era digital o era de la irrupción, más que disrupción, era de la irrupción, es una capacidad de poder aceptar un mayor nivel de incertidumbre. Qué bueno sería que esa misma actitud con la cual nosotros tomamos los terremotos en Chile se trasladara a las dificultades o las discontinuidades sociales, a las dificultades políticas o a las dificultades biológicas que vamos a ir teniendo. Y las dificultades también tecnológicas. Por ahí escuchaba a un señor que decía, hoy día hay personas que están muy apanicadas en lo político, pero en realidad si uno analiza en el tiempo, el nivel de hoy día de consenso que tiene el país es mucho mayor que lo que ha tenido en otras fracturas o en otros momentos históricos. Entonces, claramente la sociedad chilena ha ido teniendo una mayor capacidad de poder aceptar estas discontinuidades. Interesante esa pregunta, Carla, porque yo creo que esa actitud que tenemos para no descontrolarnos en los terremotos y saber lo que tenemos que hacer en los terremotos, sería interesante trasladarla justamente a las discontinuidades económicas que estamos expuestos cada vez más. Era una pregunta interesante que iba relacionando. Tenemos por acá también a Betina Tapia, que nos pregunta también por otro perfil. Hemos hablado de los emprendedores, de nuestros empresarios, de los municipios, pero nos pregunta también por el rol de los estudiantes de turismo. Los estudiantes de turismo hemos sufrido algo de decepción en nuestra carrera. ¿Cómo podemos levantarnos y saber que tendremos oportunidades? Yo creo que el turismo está en la esencia. Si tú me preguntas hoy día, está en la esencia del ser humano. El ser humano, desde que logra viajar, logra encantarse con otros lugares y otras personas y otras experiencias. El turismo conecta. El turismo conecta de una forma mucho mejor que Internet, ¿no? Porque conecta desde la experiencia humana. Y yo creo que ahí ustedes, estudiantes, deben encontrar esa causa. Ustedes deberán ser conectores, conectores de cultura. Lo que hoy día nos divide son algunas creencias. Y yo creo que esta globalización a la cual creo vamos a seguir experimentando, el turismo tiene mucho que decir ahí. Porque el turismo puede poner esa cuota humana de interacción entre culturas. Puede tener esa posibilidad de conectar. Yo creo que hay que conectarnos con esa causa. Tú que estás estudiando turismo, conéctate con esa causa. Y no la veas solamente como una actividad de empleo, no la veas solamente como una actividad
económica. Vela con la posibilidad de ser una de las actividades más importantes que tiene el ser humano de conectar culturas, de conectar experiencias. Absolutamente, ahí estaba la respuesta también para los estudiantes que también nos acompañan en esta audiencia, que es muy importante. Queremos preguntarte también por el valor de la colaboración. A veces creemos que quizás no todos entendemos lo mismo cuando hablamos de colaborar. Hay un ánimo diferente y también diferentes tipos en la colaboración y asociatividad que podemos ejercer. Como tu reflexión en torno a eso y cómo lo visualizan las personas. Mira, la colaboración va incluso muy de la mano hoy día con la creatividad. Y te diría, voy a incorporar otro elemento más en eso. También va de la mano con la diversidad. Yo creo que la colaboración debiera estar en la esencia de toda actividad económica y de toda actividad humana. Hay un extraordinario libro de Adam Grant, que es un psicólogo de la Universidad de Harvard, que hizo un estudio empírico de qué personas tienen más éxito a largo plazo. Y él dice, hay tres tipos de personas: aquellas que siempre están sacando de los demás, sería el primero; aquellos que están siempre sacando de los demás el rédito, la conveniencia, y son como extractores, ¿eh? Son personas que se acercan a ti para sacarte algo tuyo, ¿eh? Para nutrirse de ti o aprovecharse de ti. No quiero plantearlo tampoco peyorativamente, pero hay personas que se acercan a otras para lograr ciertos propósitos, y legítimos, ¿eh? Legítimos. Dice Adam Grant, la historia en lo empírico dice que estas personas tienen éxito, pero en el corto plazo. En el largo plazo todos sabemos que aquel que se acerca a ti por conveniencia, no lo sostienes tú en ese vínculo a largo plazo. Hay un segundo tipo de personas que es mucho más contador, es como transaccional. Yo te doy y tú me das. Y tratan de mantener el balance equilibrado. Finalmente, no son tampoco personas muy exitosas, ni corto ni a largo plazo. Y descubre él, y fíjate el concepto que estoy planteando, descubre que las personas que obtienen más éxito sustentable a largo plazo son las que están dispuestas a dar antes que recibir. Y yo creo que ahí está la esencia de la colaboración. Hoy día la esencia de la colaboración es que tú estés dispuesto a dar ideas, dar empuje, y obviamente que eso hay que crearlo, porque claramente hoy día hay que ir cambiando ciertos paradigmas. El paradigma de Porter, de Michael Porter, de que todo negocio es competitivo y las 5 fuerzas, créanme de que ese modelo, las 5 fuerzas, está pasado ya de moda. Hoy día hay que conjugar también la colaboración. Y el modelo de Porter no incorporaba la colaboración. Pero en los grandes problemas, en las grandes crisis, la colaboración es esencial. Y por eso que este trabajo de Adam Grant viene a mi ayuda. Yo creo que hay que estar dispuesto a dar. Si estás dispuesto a dar, estás dispuesto a crear conexión. Y desde la conexión vas a ir logrando que en algún momento dado, si todos empezamos a jugar de esta misma forma, logremos respuestas que hoy día individualmente no somos capaces de elaborar. Gracias, Marcelino. De verdad que cada respuesta profundiza más en lo que fuimos viendo a lo largo de la presentación. De hecho, se nota porque los participantes se han quedado, todos siguen respondiendo de que la presentación ha sido muy interesante, muy completa. Es como perfecto en realidad, quizás no en términos de que tengamos tantas personas conectadas, pero tenemos también estos 3 días como para reflexionar, como para llevarnos ciertos conceptos y poder internalizarnos y dar una mirada nueva quizás a nuestros negocios, en nuestros municipios, como estudiantes, como personas. Y queremos cerrar con una última pregunta de Rubén Pacheco. Si se habla de 2 o 3 años de crisis económicas que vamos a tener y de esta situación de la pandemia, ¿cómo mantengo el negocio operativo por mucha fuerza interna y espiritual que uno tenga? ¿Qué consejos podrías darle a Rubén? Mira, yo vislumbro, y por favor, Rubén y todos los que me escuchan aquí, no soy ningún experto ni futurólogo, ¿eh? Creo que el único que tuvimos se llamó Alvin Toffler. Yo no soy Alvin Toffler, soy Marcelino Garay y por lo tanto no tengo una bolita de cristal. Pero mi sentido común dice que hoy día
estamos viviendo un periodo que yo le llamaría resiliente en esta etapa, resiliente y de resistencia, y que tiene que ver con tratar de sostener la mayor cantidad de liquidez en tu negocio, y eso significa buscar todas las fuentes de ayuda a esa liquidez, sean públicas, sean privadas, incluso vender a futuro, están hablando de algunos negocios. Retener talentos es parte de lo que hoy día tienes que hacer, porque esos talentos son la diferencia que tienes en esta experiencia que quieres mostrar. En lo operacional, repensar tu infraestructura, repensar tus recursos, y ahí no hay límite. Piensa, repiensa desde un punto de vista de la sobrevivencia. ¿Qué puedo hacer con estos recursos? ¿Existen otros usos? Hay muchos restaurantes que están haciendo delivery, hay muchos hoteles que están haciendo teletrabajo. Es decir, repiensa los recursos que tienes y ahí surgen algunas posibilidades. Y mantiene la recordación con tus clientes. Yo te diría, ahí tienes 3 o 4 acciones en esta primera etapa que yo le llamo resiliencia o resistencia. Pero hay una segunda etapa que tienes que empezar a prefigurar ya, que es la etapa de prototipar. Es cómo voy a lograr incorporar este protocolo de seguridad, cómo voy a lograr generar un mejor uso del aforo, cómo logro testimoniar esta seguridad de clientes que han estado en mi lugar hacia afuera, cómo logro a otros clientes que se cautiven por la seguridad que yo le estoy dando a mi negocio. En lo operacional, claramente, aquí va a haber un negocio en esta segunda etapa que yo hablo de prototipar, un negocio mixto, ¿cierto? Un negocio resiliente, de resistencia, con un negocio de turismo que está prefigurando la forma como va a operar a posterior. Y esta última forma es prototipo, ir ensayando formas de poder ir logrando recuperar la actividad de turismo. Y eso significa que hay en esta etapa de prototipar una tremenda actividad de idear, diseñar, prototipar, hacer el producto muy mínimo viable y lograr ir testeando esto, porque nosotros no tenemos la bolita de cristal y créanme, esto no ha surgido una política global. Cada negocio va a tener que ir viendo localmente cómo va logrando adaptarse mejor a esta realidad. Y cuando ya estemos, ojalá, muy pronto con esa vacuna, y estemos en un grado mayor, normal, ya hay que meterle mano al modelo de negocio. Y saber que el modelo de negocio ya no es el mismo que teníamos antes de la pandemia y tener ya un distinto perfil de cliente, una distinta propuesta de valor, un protocolo de seguridad ya testeado, una reserva y aforo bastante también testeado, con una recordación personalizada hacia los clientes en cuanto a testimonio de la experiencia y testimonio de la seguridad. Y ojalá, y esto es lo que prefiguro, tener un clúster coordinado, de tal manera de que no entendamos que el turismo es solamente de un solo lugar o de una sola actividad, sino de ir coordinando esto, porque a la medida que estemos coordinados, el cliente, el turista, va a sentir la seguridad que va a exigir en esa oportunidad. Yo diría que hay 3 etapas entonces. Hay una etapa de resiliencia o resistencia, que es la que estamos viviendo, y hay que acceder a una etapa de prototipar una nueva forma de hacer el negocio, y finalmente, cuando esto sea más normal, tener ya una nueva propuesta de valor, un nuevo modelo de negocio. Y todo esto hay que irlo trabajando. Es decir, lo que no privilegio es que nos quedemos apanicados. Gracias, Marcelino, de verdad. Creo que te lo he dicho muchas veces a lo largo de la charla, porque nos han ido dejando comentarios, nos mandan a los panelistas, que nos dan gracias por la charla, que les hace mucho sentido, y lo voy a resumir en un comentario que nos dejó Adolfo Aranda. Marcelino, tu experiencia y presentación es una gran inspiración para seguir creyendo en nuestros sueños. El turismo para muchos es un sueño, es nuestro emprendimiento, es nuestro hijo, es casi... Entonces, los sueños hoy día se ven un poco desmoronados, pero no es así. Tú ya lo dejaste bien claro, ser esta resiliencia, prototipar y reinventar. Quizás todos queremos llegar al tiro a reinventar el nuevo modelo de negocio y no va a poder ser así, ya que los tiempos tienen un nivel de incertidumbre alto. Vamos a tener que ir probando lo que funcione, ponerlo en práctica, después probar otra cosa, y eso aplica para todos nosotros en nuestras vidas y en nuestros emprendimientos.
Así que darte las gracias solamente, agradecemos tu tiempo, tu exposición, que nos ha permitido contar con nuevas herramientas prácticas y también con conceptos nuevos de cómo mirar y también de cómo interpretar lo que muchos estamos sintiendo y que estamos viviendo. El día de hoy vemos que tuvimos asistentes también de diferentes lugares, nos acompañaron desde Arica, Parinacota hasta Porvenir. Desde Arica, La Serena, Cartagena, Santiago, Biobío, Río Bueno, Lago Ranco, Puerto Octay, Isla Lemuy en Chiloé, Porvenir y también desde Argentina, desde Chubut. Les damos las gracias a todos nuestros asistentes del día de hoy. Aprovechamos de dejar los invitados para la próxima semana, para el día jueves, donde tendremos nuevos espacios de Activa Turismo en línea. Y para cerrar, siempre les recuerdo que toda la información de Activa Turismo en línea siempre la pueden encontrar en www.cernatur.cl/activaturismo. Agradecerte de nuevo, Marcelino, si quieres dar un último mensaje a la audiencia. Sí, fíjate que viene a mi socorro nuevamente ahora el otro Víctor, Víctor Frank. Y es una frase extraordinaria, muy resiliente y que te tiene que dejar motivado y te tiene que dejar desafiado. Sobre todo aquel que dijo que nosotros en la actividad del turismo tenemos sueños. Fíjate lo que dice este señor. Dice, la persona que conoce el para qué de su existencia vital podrá soportar cualquier cómo. Hoy día tenemos que soportar un cómo que a lo mejor es ingrato, es un poco difícil, desafiante, pero hay que afirmarse en ese para qué existimos. Yo agradecer nuevamente la oportunidad que me han tenido y quedar a disposición de ustedes. Carla, te voy a mandar los datos de las personas que yo he referenciado y quedarme al servicio de las personas que a lo mejor quieren tener un interés personal de contactarme, ya sea por temas de liderazgo o desarrollo organizacional, o de temas tan interesantes como organizaciones ambidiestras, organizaciones más sostenibles, etcétera, etcétera. Así que yo agradecerte la oportunidad y decirles a todos los chilenos acá que están presentes, cuídense, que el 18 no sea un motivo de recordarlo de forma ingrata, sino que sea un motivo de recordar lo bueno que tenemos como nación. Un abrazo a cada uno de ustedes y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marcelino, a todos nuestros asistentes del día de hoy. Desearles también que tengan unas lindas fiestas patrias de manera segura, en cuidado, cumpliendo también todos los protocolos. Tenemos que cuidarnos hoy para volvernos a encontrar. Un abrazo a cada uno de ustedes y que tengan unas lindas fiestas. Nos vemos pronto. Chaito, muchas gracias.